Señor, gracias, gracias Señor por estar con nosotros. Gracias por estar aquí presente. Gracias Señor por amarnos, por bendecirnos, porque podemos tener este momento en familia contigo, Señor. Te pedimos que nos toques y nos hables. Gracias por tu visitación. Abrázanos, Señor, háblanos a lo profundo de nuestro ser. Anhelamos oír la voz de tu Espíritu Santo dándonos dirección. Pedimos, Señor, que tú nos capacites, nos instruyas, nos guíes, nos dirijas. Tócanos, Señor, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 13. Vamos a estar ahí en Hechos 13. Vamos a ver más pasajes de Hechos, pero básicamente vamos a estar ahí en el capítulo 13. Si es que si lo tienes ahí, acompáñame, vamos a leerlo. Empezando en el versículo 1, voy a leer 13 del versículo 1 al versículo 13. Y este capítulo 13 es un parteaguas, ahorita les explico por qué. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ok, quiero que me pongan por favor la imagen que mandé. Quiero explicar algo de aquí. Y seguramente, bueno, si la vemos a detalle, estos son los ríos que hay aquí en la región, y en estos ríos, aquí en la zona que vivimos, está repleta de ríos. Cada 20 kilómetros que vas en la carretera te vas a atravesar un río, o a lo mejor hasta menos. Y encontramos aquí en esta imagen el río de Tamazopo, el río Gallinas, el río Santa María, lo que es Tanchachín, el río Valles, y todos esos de alguna forma van buscando su cauce y se van uniendo y vienen a formar el río Tampaón, el río que cruza ahí por el Pujal, que cuando pasamos el puente, pues de hecho de ahí se ve el río Valles donde se une, y va creciendo este río. Más adelante, río abajo, aguas abajo, se va a unir también el río Coy, el del balneario. Se va a unir también el río Moctezuma, uno que viene de allá de la Ciudad de México, el río Tamesí, y muchos afluentes van llegando. Estos son los principales tal vez que conocemos, pero todo esto va a desembocar al Golfo de México, conocido como el río Pánuco, que es uno de los ríos más caudalosos del país. Si vamos a Sudamérica, encontramos también algo muy similar, y ahí está el río Amazonas y el Orinoco y el Paraná. Y si vemos, por ejemplo, en Perú, en las montañas de Perú aparece un pequeño torrente que va creciendo hasta transformarse en el gran río Amazonas, que es el mayor caudal de agua del mundo. ¿Por qué les digo esto?
porque así es como fue la historia de la iglesia. La iglesia empezó con un pequeño chorrito o corriente, pero fue creciendo y fue uniéndose y llegando a diferentes ciudades. Y así como los ríos van buscando su cauce y van descendiendo y van buscando, pues van bajando por la gravedad, les va afectando y va buscando una salida. Bueno, así fue lo que sucedió exactamente en la iglesia. Este es el cuadro de la iglesia. Comenzó en un pequeño torrente en un rincón de la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan el día de Pentecostés que estaban ahí y que de pronto vino el Espíritu Santo y los llenó? Hubo la primer predicación ahí de Pedro y se convirtieron muchos, y de ahí fue surgiendo a diferentes lugares. Comenzó como un pequeño torrente, pero fue aumentando. Desde ahí mismo fue creciendo y tal como estaba en el corazón de Dios, estaba previsto por Dios, eso sucedió. Ahora, ¿qué los llevó a que sucediera esto? Porque ellos estaban muy cómodos ahí en su casa. Es como cuando nosotros estamos aquí, dices, pues ¿quién se quiere salir de aquí? Estamos con clima, están las sillas acoginadas, ¿para qué nos salimos de aquí? Pero a veces hay necesidad de salir, y de hecho el Señor nos manda a salir porque allá afuera hay gente que está pasando necesidad y que tú y yo tenemos que ir a acompañarlos, y que tú y yo tenemos que ir a llevarles las buenas nuevas de salvación. Y entonces, ¿qué sucede aquí en el caso de la iglesia, de la historia de la iglesia? Ellos estaban a gusto ahí en Jerusalén, pero empieza a venir una persecución, y esa persecución los llevó a llegar a Judea, y luego avanzaron y llegaron a Samaria, y hasta que llegaron a Antioquía, que es el lugar que la historia que leímos ahí, que les digo que es un parteaguas, ahí el capítulo 13, llegaron a Antioquía, y allí en Antioquía, allí armaron una especie de campamento o cuartel general, y de ahí empezaron a enviar misiones a diferentes lugares. Esta ciudad en Antioquía es una ciudad que estaba a 300 kilómetros al norte de Jerusalén, pero desde esa ciudad que tenía como 200,000 habitantes, desde ahí empezaron las misiones mundiales. Desde ahí se hicieron y empezaron a penetrar hasta lo que es la actual Turquía, y desde ahí pasaron de país en país hasta que llegaron a Roma, donde después se empezaron a desparramar esas aguas, ¿no? Empezaron a correr, a irse, y llegaron a toda Europa, y después llegaron a Asia y llegaron a África, y bueno, hasta que algún día llegaron a América y nos llegó el Evangelio a nosotros. Pero así comenzó todo, de algo pequeño, fue creciendo, creciendo, creciendo. Y vemos el cumplimiento de Hechos 1, capítulo 8, si lo buscan por favor, Hechos 1, 8, cuando todo empezó en Jerusalén, y ahí se les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos obviamente en su casa, en Jerusalén, pero luego dice en Judea, y luego en Samaria, y hasta lo último de la tierra, incluyendo Ciudad Valles, hasta lo último de la tierra. Así empezó en Hechos. Si vamos a Hechos 11, 19, unos pasajes antes al parteaguas que les digo, que era el capítulo ¿cuál? ¿Se acuerdan? El 13, es el que leímos. Este fue el parteaguas. Vamos a ver qué pasó en Hechos 11. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerdan, Esteban lo apedrearon, lo mataron, primer mártir. Dice que esos que fueron esparcidos por la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Estos iban y únicamente le hablaban a los judíos. A los que no eran judíos pues ni siquiera se comunicaban con ellos, o decían, a él ni le interesa esto. Él tiene sus dioses, yo quiero hablarle del Dios de los judíos, del que conocimos nosotros. Y ellos iban y se iba esparciendo el evangelio, pero donde quiera que pasaban hablaban del evangelio, pero solo a los judíos. Y llegan a Antioquía, y dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Entonces de pronto empieza a hablársele a otras personas, a los no judíos, a los gentiles, y aquí en este caso los gentiles son los no judíos,
de cualquier nacionalidad, pero aquí le empezaron a hablar a los griegos y les anunciaban el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero la noticia de estas cosas, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Ok, ya tenían el cuartel general ahí, o se estaba por formarse el cuartel general, pero cuando se enteran en Jerusalén, en la base, hasta aquí era la base de Jerusalén, y dicen, oye, está compartiéndole ya a los que no son judíos. Lánzate, le dan la misión a Bernabé, lánzate a checar a ver qué está pasando ahí. Ve a ver qué está pasando, a lo mejor hay algo que corregir, ve a checar. Y dice que el versículo 23, entonces cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón nuevo y bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después de esto, dice que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. O sea, dijo, ¿sabes qué? Te necesito que me vayas a apoyar en esto. Acompáñame, Saulo. Y se lo lleva a Antioquía, y ahí es cuando se empieza a formar este cuartel general. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Me ponen la siguiente imagen, por favor. Esto es lo que sucedió a partir de ahí. Estaban en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero llegan a Antioquía. De Antioquía, como leímos, fueron a Pafos, luego a Perge, y ya empezó lo que fue el primer viaje misionero de Pablo. El libro de Hechos, si lo quisiéramos partir, el capítulo 13 es el parteaguas. ¿Por qué? Porque del capítulo 1 hasta el 12, el protagonista es Pedro. Y la predicación básicamente era para los judíos. Le compartían las buenas nuevas a los judíos. Pero a partir del capítulo 13, le pasa la estafeta Pedro a Pablo. Y ahora encontramos el protagonista, o sea, pónganse a leer Hechos, del 13 en adelante el protagonista es Pablo, no es Pedro. Y empieza la predicación y empiezan estos viajes misioneros que el Señor mandó. Entonces estos dos grandes personajes, Pedro, centrado en Pedro en los primeros 12 capítulos, pero ya después, y la predicación a los judíos, pero ya el resto vemos la evangelización a los paganos, a los no judíos. Y entonces en esto que estamos viendo, en esta historia, encontramos esta imagen o esta figura de los obreros del Señor, que es el tema que les estoy hablando hoy. Y les dije, ¿quién es obrero del Señor? Bueno, vamos a encontrarnos aquí. Vamos a ver cómo lo hicieron, porque si tú quieres ser obrero del Señor, tienes que ver cómo se movió, qué es lo que Dios quiere en la iglesia. Así es que hoy vamos a ver 7 características de los obreros del Señor. Un mensaje breve. Número 1, ¿cuál es la primera de las características de los obreros del Señor? Bueno, estos hombres provienen de trasfondos diversos. Todos somos muy diferentes unos de otros, nos vemos y unos estamos canosos, otros no tienen pelo, otros tienen más, otros de otro color, güeros, otros estamos prietos, todos distintos. Venimos de diferentes culturas, de diferentes familias, de diferentes ciudades tal vez, de diferentes edades, hay hombres, hay mujeres, o sea, hay tanta diversidad entre nosotros, y así lo vemos que aquí sucedía también. Todos probablemente de estudios muy variados, de diferentes costumbres, pero los discípulos de Jesús, aunque eran tan diferentes, todos ellos estuvieron dispuestos a dedicar sus vidas para extender el reino de Dios. O sea, si tú quieres ser obrero de Dios, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa tus estudios, no importa tu estatura, no importa tu habilidad de hablar, no importa. Lo que importa es que tú estés dispuesto a dedicar tu vida para extender el reino de Dios. Hechos 13, versículo 1, donde estamos leyendo
nuestros versículos base. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en, ¿dónde? Antioquía. ¿Se acuerdan? Ahí está el cuartel general. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Y nos dice ahí 2 puntos: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y vemos aquí una gran variedad en la iglesia. Pero estos 5 hombres, lo que los unía era su gran fe en Jesucristo. Eso era lo que los unía, aunque eran ellos bien diferentes. Así es que nunca debes de excluir a alguien que sea diferente a ti, pero tampoco te excluyas tú. O sea, digas, es que no, yo no califico. Sí calificas. Si crees en Cristo, ya eres parte de la iglesia y tienes una función. Pero ni menosprecies al de al lado, ni te menosprecies a ti mismo, ni te sientas más tú que otros, ni te sientas menos tampoco. ¿Y quiénes son estos 5 personajes que habla aquí? El primero, Bernabé. Bernabé fue el compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Se dice que él era levita, es decir, de la tribu de Leví, de la tribu que hacía el trabajo en el antiguo templo. Los sacerdotes pertenecían a esta tribu. Él había nacido en el extranjero, en la isla de Chipre, y tenía una propiedad que la vendió para donar dinero a la iglesia. Primero estuvo en Jerusalén, pero ahora lo encontramos que está en Antioquía. Eso es lo que sabemos de Bernabé. Bernabé fue uno de los primeros convertidos al cristianismo, pariente de Juan Marcos, que más adelante voy a mencionar, pariente de Juan Marcos, de este hombre. En Hechos 4, versículo 33, nos dice que José, o sea, su nombre era José, pero lo llamaban Bernabé. Bernabé quiere decir hijo de consolación. Dice Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Dice también que era levita, de la tribu de Leví, y que era natural de Chipre, nació en Chipre, era un extranjero, pero se había añadido a la iglesia y era uno de los líderes ahí importantes. Y se menciona también el segundo nombre a Simón Níger, Níger como si fuera su apellido, Níger, así era como los identificaban. Y ese apellido nos dice algo sobre él, significa el negro en latín. Simón, el que se llamaba Níger, y como Níger significa negro, probablemente era un negro africano, no lo sabemos, probablemente sí, pero él estaba entre la congregación de Antioquía. Junto con Bernabé estaba Simón, el Níger, y posiblemente algunos consideran que fue el mismo Simón que llevó a la cruz de Jesús. En Lucas 23:26 dice que llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Bueno, él tenía el mismo nombre de Simón de Cirene y era también de África, aunque de una región donde la población no era negra, pero de ahí era Lucio de Cirene. Y entonces lo que ahora es la actual Libia, de ahí venía, de ese lugar, y es una ciudad, una región que hoy está habitada por musulmanes. Entonces posiblemente muchos de los musulmanes que ahorita habitan en esa región descienden de este hombre, de alguno de estos gentes que nos menciona la Biblia. Podrían ser sus descendientes. Otro nombre que menciona ahí la lista es el de Manaén. Manaén nos dice que se había criado con Herodes el tetrarca, o sea, el hijo del que mató a los niños en Belén, de Herodes Antipas. Y Manaén se crió con este Herodes, con el hijo del que mató a estos niños cuando nació el Señor Jesucristo. Manaén se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este Manaén que es mencionado que creció con Herodes el tetrarca, que fue el mismo Herodes que decapitó a Juan el Bautista. Imagínate, o sea, decapitó al primo hermano al primo del Señor Jesús.
Es este Herodes. Y también él presidió uno de los juicios de Jesús. Y Manaén se había criado con él. Manaén conocía las altas esferas, conocía el gobierno, conocía el poder. Seguramente tuvo una buena educación, tuvo una buena vida, tuvo recursos. Sin embargo, su vida cambió cuando se convirtió al cristianismo. Y llegó a ser uno de los líderes de la congregación de Antioquía. Y su nombre aparece aquí en este capítulo 13 de Hechos. Finalmente aparece, ¿y qué sucedió aquí? Regresando un poquito a Manaén. Manaén se crió con Herodes el tetrarca, pero se convierte en Manaén y su camino llega a ser diferente de con el que se había criado. Eran hermanos de crianza, podemos decir. Se convierte en cristiano y líder de la congregación, mientras que el otro presidió uno de los juicios contra Jesús antes de la crucifixión. Y finalmente nos menciona a Saulo, quien había nacido en Tarso de Cilicia, lo que hoy es Turquía. Este tenía una sólida preparación y toda su historia la encontramos ahí de como un gran perseguidor de la iglesia. Y cómo él nos dice cómo se encontró con Jesucristo cuando iba en este camino a Damasco, y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué les das patada al aguijón? Tú mismo te estás lastimando, le decía Jesús. Y entonces tiene este encuentro con el Señor Jesucristo y su vida cambia, la vida de Saulo. Y luego hubo un periodo de silencio porque él se va a Arabia, su ciudad natal, estuvo ahí por un tiempo hasta que Bernabé fue a buscarlo y le dijo: necesito que vayas conmigo a Antioquía, te necesito para que estés conmigo en Antioquía. Y se lo lleva a Antioquía, y ahí es donde estaban ahora estos 5 hombres que nos son mencionados ahí. Estos eran algunos de los líderes que hicieron crecer a la iglesia. Son parte de los que Dios utilizó para ir llevando como estos ríos las aguas por diferentes lugares, ir haciendo este caudal más grande y que llegara a todo el mundo, a todos los continentes. Estos eran algunos de los líderes de esta iglesia, pero así como estos eran tan diferentes, no tenemos por qué esperar a que nosotros seamos iguales. Obvio que vamos a ser igual de diferentes que ellos. No hay nada diferente, no hay una historia distinta en nosotros al ser tan diferentes, pero mientras tengamos el común denominador, que es el Señor Jesucristo, podemos juntos servir y ser obreros del Señor. La segunda característica que tienen estos obreros del Señor es que estaban espiritualmente preparados. ¿Okay? Y ahí se nos cuenta que ellos ayunaban, que ellos oraban mientras ministraban al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? Ministrar al Señor es servir al Señor, es estarle adorando, es estarlo buscando, es estar exaltando. Lo que hicimos aquí hace ratito, que estuvimos alabándole y que decíamos: tu nombre es más grande, Señor, que todo nombre, tú eres santo, 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 y le estábamos alabando, estamos ministrando al Señor. Y ellos ministraban al Señor en Antioquía, pero también obvio que ministraban a la congregación. Nosotros podemos ministrarnos los unos a los otros. El venir y saludar a alguien y saber que tiene una necesidad: apóyame en oración. Sí, yo te voy a apoyar, voy a estar orando por ti. Nos estamos ministrando. Las personas que los reciben y que te da la sonrisa y pase por favor, bienvenido, de alguna forma está ministrando, porque ministrar es servir. Un ministro es un servidor. Entonces ministraban a la congregación, pero aquí nos dice claramente que no solo eso, o sea, no solo vienes a hacer tu tarea, no solo es la labor de darle clases a los niños, no solo es la labor de vender en la librería o las aguas, no solo es eso, pararse aquí a predicar, no, tenemos que venir a ministrar al Señor. Por eso es importante ese tiempo previo que tenemos aquí cuando venimos a adorarle, a exaltarle, porque venimos a ministrar al Señor. Eso es lo más importante que podemos hacer. Qué bien poder servirnos los unos a los otros, pero tienes que venir a ministrar al Señor. Y este es el primer trabajo de cualquier siervo de Dios: ministrar al Señor. Este es el servicio de los sacerdotes.
ministrar al Señor, donde vienes a adorar, a honrar, a alabar, a orar, a escuchar, vienes a estar con el Señor, a glorificarlo, a obedecerlo, porque ministrar es servir. Ministrando estos al Señor y ayunando, dice ahí, esto es parte del servicio del Señor, ayunar. ¿Qué es ayunar? Ayunar es cuando tú te abstienes de algunos alimentos y dices, voy a dedicar este tiempo para el Señor. En vez de servir al Dios estómago, ¿sí saben cuál es el Dios estómago? ¿Quién sabe cuál es el Dios estómago? Bueno, los que no saben, volteen así tantito para abajo y ahí lo van a ver. Ese es el Dios estómago, ese ruidito que te hace porque traes ganas de irte al Zacahuil y que ya me calle yo, ese es el Dios estómago el que te está hablando. Y ese tenemos que someterlo, ¿verdad? Hay momentos, pero a veces dices, por un periodo de tiempo yo no me voy a abstener de ciertos tipos de alimentos porque voy a dedicarme a la oración, porque quiero estar sensible, no quiero andar en la carne, no quiero que mi carne me gobierne, me domine, sino que quiero estar bien sintonizado con el Señor. Y eso que les dije, a lo mejor les desperté más, se los alboroté el hambre, perdón. Ya ahorita acabamos. Es importante que tú decidas separar tiempo y decir, Señor, voy a quitar la televisión, voy a quitar el teléfono porque yo quiero ir a estudiar tu palabra, quiero ir a leer, quiero encontrarme contigo, quiero agendar un tiempo para estar contigo y tener un tiempo devocional, y voy a orar y voy a interceder por otros que están en necesidad, pero voy a abrir la palabra para que tú me reveles y me hables. Y ellos estaban así ministrando al Señor, estaban buscando al Señor, estaban alabándole. Y ellos sintieron la necesidad de buscar a Dios de una forma especial. Versículo 2, Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vean lo que sucede aquí. Ellos están buscando al Señor, lo están ministrando, están ayunando, y ese es el ambiente en donde se mueve el Espíritu Santo. Porque entonces fue cuando el Espíritu Santo vino a hablarles y les dio dirección específica y les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque yo tengo una misión para ellos. ¿Qué hicieron ellos? En respuesta a eso, dice que ayunaron y oraron, o sea, siguieron, no dijeron, ya me habló, ya le paro aquí, vámonos a las gorditas. No, o sea, ellos siguieron ayunando, siguieron orando y obedecieron porque les impusieron las manos y los despidieron. Dijo, el Señor les está hablando a ustedes, tienen una misión para ustedes. Y tanto obedecieron los que se fueron como los que se despidieron. A veces hay cosas o personas que no te quieres despedir y dices, no, es que ¿qué voy a hacer ya sin Él? Es el que me enseña, ¿qué voy a hacer? Dedícate a estar con el Señor y que Él sea el que se encargue de ti. Y ahora, debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, a dedicar tiempo a servirle, a buscar su voluntad. Un ministro es aquel que sabe que su tarea depende de un superior al cual obedece. O sea, un obrero tiene su jefe, tiene su maestro, tiene su señor. Y por eso nosotros debemos estar activos en la obra del Señor, cuidando de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Tengamos presente entonces este método: ministrar, orar y ayunar. 3 cosas que tienes que tener ahí: ministrar, orar y ayunar. Eso lo tenemos que estar haciendo. Ya sea que des clases a los niños, que des clases a los más grandes, que cualquiera que sea tu función, acomodar sillas, tienes que ministrar, orar y ayunar. O sea, esto, siendo obreros del Señor, tenemos que hacer esto. Este es el método que tenemos que seguir. Ahora, ¿cuál fue entonces el ambiente cuando el Espíritu Santo les habló? Pues cuando estaban ministrando, orando, ayunando. Ahí fue cuando el Señor vino, el Espíritu Santo, y les habla y les trae esta revelación. Y a veces dices, es que el Señor no me habla. Bueno, ponte a ayunar, ministrale, ponte a alabar, pon música, ponte a alabarle, ponte a orar y dar alabanzas al Señor, a darle gracias. Y allí es el ambiente donde se va a mover el Espíritu Santo y te va a hablar, te aseguro. Abre tu Biblia, si no la abres, pues, o sea, en la novela no te va a hablar, en el libro vaquero no.
O sea, digo, puede hablarte, habló con un burro, habla a través de uno también. Entonces, o sea, Dios puede hacerlo como Él quiera, pero primeramente habla a través de su palabra. Este es el canal que Él utiliza. Pero entonces, ya estando ese ambiente, viene el Espíritu Santo y les habla, y entra a la tercera característica de estos obreros, que ellos son llamados por el Espíritu Santo. Los obreros son llamados por el Espíritu Santo, y encontramos que, ¿qué es lo que les dijo a la iglesia? Sepárenme a Bernabé y a Saulo. Ellos tenían que dejar alguna tierra, tenían que dejar aquella iglesia. Aunque fuera su gente, ellos estaban cumpliendo una gran misión. Y Dios los respaldó, porque cuando tú obedeces a Dios, Dios te va a respaldar y te va a acompañar y te va a dar las herramientas que necesites. Siempre debemos de estar listos para seguir la dirección del Espíritu Santo. Muchas veces estás en la calle y de pronto encuentras a alguien, a algún amigo, familiar, tal vez hasta alguien desconocido, y que ves que está teniendo una necesidad y algo te impulsa a decir: vele a hablar de Cristo, vele a orar, dile: puedo orar por ti, ¿qué te está sucediendo? ¿Puedo ayudarte en algo? Y se te abre la oportunidad, pero a veces le tenemos temor y nos hacemos como que no vemos, o huimos, o no sé, no obedecemos. Pero tenemos que estar siempre con los oídos así bien atentos a esa voz cuando te digan: ve y háblale. Este es el momento preciso. A lo mejor es en un funeral, a lo mejor es en un hospital, a lo mejor es en una enfermedad o en una situación de familia, y allí ese es el momento en que Dios te quiere usar. Tienes que estar disponible, tienes que estar dispuesto, y si el Espíritu Santo te está llamando, debemos de estar listos a seguir la dirección del Espíritu para cumplir aquello que te está pidiendo. Hechos 13, versículo 5: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y dice ahí, tenían también a Juan de ayudante. Ok, esto me lleva a la cuarta característica. Número 4, estos hombres, los obreros de Dios, deben prestar todo tipo de servicio. Lo que se ofrezca, para eso estoy. O sea, estar disponible. ¿Qué es lo que se necesita? Eso quiero hacer. Tienes que estar disponible a servir. Y ahí vemos en el versículo 5 que relaciona con ellos a Juan, a quien conocemos más como Marcos, sobrino de Bernabé, el autor del segundo evangelio. O sea, después de Mateo está Marcos, luego Lucas, luego Juan. Bueno, ahí encontramos a Marcos. Es este Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y él era el ayudante. ¿Qué es lo que hacía? Lo eligieron como ayudante. ¿Qué es lo que hacía? No sé, quizá es el que iba a comprar la comida, quizá era el que ayudaba a armar las tiendas, ayudaba a barrer, a atender toda clase de tareas pequeñas, y no son menos todas esas tareas. No hay nada de poca importancia, todo lo que hagas aporta y ayuda. No todos pueden estar con un puesto de liderazgo, ¿se entiende esto? Pero todo lo que se haga, toda labor es bendecida por el Señor y es bienvenida. En la mañana, después de este mensaje, se acercó una persona conmigo que quería chambear y pues órale, aquí hay chamba para todos, y ojalá que tú quieras enlistarte también y decir: sí, vamos a buscar a ver qué es lo que te gusta, cuáles son tus talentos, qué puedes hacer, en qué forma puedes aportar. Pero la cosa es que seamos un cuerpo donde todos los cuerpos, aunque somos diferentes miembros con diferentes funciones, pero todos nos ayudamos mutuamente y seguimos a la cabeza, que es Jesús. Eso tenemos que estar haciendo aquí, y hay chamba para todos. De alguna forma el Señor si te puso en el cuerpo, tienes una función, y cada miembro del cuerpo es importante. No puedes decirle la boca al ojo que no te necesito, o a la nariz, o al pie. No, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Somos parte de la funcionalidad de la iglesia. Una vez escuché que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo milagroso. Y lo dicen porque decía la persona que explicaba esto: ¿quién ha visto que un cuerpo únicamente funcione con el 10% de sus miembros?
Pues no, dices, pues así está la iglesia. O sea, muchos no están funcionando, que tienen una función importante que pueden desempeñar, pero no están funcionando. Bueno, yo te invito a que te involucres y que podamos juntos funcionar como cuerpo. Imagínate si así es una iglesia, está viva, o sea, es un cuerpo vivo. Imagínate cuando estamos todos los miembros funcionando y en el lugar que Dios te ponga y lo que te gusta hacer, pues vamos a hacer entonces una iglesia triunfante y poderosa. Dice Hechos 13, versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense aquí, este hombre, él quería oír la palabra de Dios y los llamó. Y ahí es donde tenemos que estar atentos y alertas y decir, aquí hay una necesidad, ahí voy a ir a sembrar. Aquí se me abrió esta puerta, voy a ir a aprovecharla. Muchas se van a cerrar, posiblemente, pero aprovecha toda la oportunidad que tengas para ir a sembrar. Porque cuando hubo esta persecución, que ellos iban saliendo por donde quiera que pasaban, iban hablando la palabra, y por eso llegó el mensaje a nosotros. Ahora, esto me lleva al quinto punto, porque dice ahí que este procónsul deseaba oír la palabra de Dios, y por eso llamó a Bernabé y a Saulo. Entonces, número 5, la quinta característica es que debemos estar listos siempre para testificar. Ahí en el versículo 7 que leímos nos menciona que este procónsul en la isla de Chipre oyó hablar de Saulo y de Bernabé y los llamó para, yo quiero que me expliquen eso de la salvación, yo quiero tener esto, háblenme de esto. Él fue a tocar puertas a ellos. Y estos misioneros fueron enseguida. Ellos estaban atentos para aprovechar toda oportunidad de predicar. Y nosotros encontramos continuamente todo tipo de gente y todo tipo de necesidades. Tenemos que ir sembrando y va a haber semilla que va a caer en buena tierra. Tal vez alguna no. Tal vez alguna va a caer en tierra bien, pero están los afanes de la vida, lo van a ahogar y se va a perder. Decía en la mañana que si tenemos 30 años la iglesia, Fruto Abundante tiene 30 años o más. Si vieran la cantidad de gente que ha pasado por aquí, desde 30 años para acá, o sea, es tanta la cantidad de gente que ha pasado aquí, y que si esa gente se hubiera quedado, ya hubiéramos tenido que echar 5 pisos aquí a lo mejor. Mucha no ha quedado, mucha se ha ido, otras están en otra iglesia, qué bueno que sigan con el Señor, otros se han ido a otras ciudades, o sea, ha habido diferentes circunstancias, pero muchos otros se han enfriado, los afanes del mundo, otras han tomado sus decisiones y se han alejado de Dios. Pero nuestra misión es seguir sembrando, no desanimarnos a pesar de que hay dificultades, de que mucha gente se echa para atrás, de que hay semilla que cae y vienen luego los pájaros y se roban esa semilla. Pero hay alguna que cae en buena tierra. Bueno, vale la pena sembrar por esa semilla que cayó en buena tierra, porque esa sí va a producir fruto. Tenemos que estar siempre listos para estar sembrando, para servir al Señor, para compartir. Hechos 13, versículo 6. A ver, vamos a leer un poquito la historia otra vez. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esto me lleva al sexto punto. La sexta característica es que vas a encontrar oposición en tu tarea. Típico va a pasar. Se van a burlar de ti, te van a criticar, te van a mentir de ti, pero bienaventurado aquel cuando por causa de Cristo sea vituperado, ¿no? Es una bendición poder decir, si fue por Cristo, pues valió la pena, aunque sean mentiras. Y entonces en estos versículos del 6 a los siguientes cuenta de un tal Elimas,
que era un hechicero o adivino y que trató de oponerse a los predicadores. Entonces Pablo viene y actúa de una forma enérgica con él. Ahora les digo, este no es el modelo a lo mejor que tengamos que seguir siempre. En este caso vamos a ver que el Espíritu Santo fue el que lo guió a hacerlo. No quiere decir que tú te vas a ir a envalentonar y pelear ahí con todo mundo, pero dice aquí en el versículo 9, Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, pero ahí subrayo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea, le habló fuerte, ¿no? Pero estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te guía a irle a hablar, oye, tú hijo del diablo, o sea, pues bueno. Pero si no, no hazlo más suavecito, ¿no? O sea, este hombre era muy bronco, tú eres mansito, yo sé. Hay forma de hacerlos, ¿no? Pero el apóstol sabía lo que era necesario en esa situación. Estaba delante del gobernador y siempre vamos a encontrar un tipo de oposición. Recordemos que cualquiera que sea el poder del enemigo tenemos que enfrentarlo. Y la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, él es el que tiene que huir. Nosotros vamos a resistir, vamos a mantenernos firmes en nuestra fe. Y va a haber oposición, y va a haber dificultades, pero Cristo siempre tiene la victoria. Siempre debemos recordar: mayor es el que está en nosotros que el que está en Cristo. Y Señor, y si están hablando mal de mí y es por causa de ti, vale la pena. O sea, mi galardón va a ser después. Aunque aquí haya injusticia, aunque aquí me malinterpreten, aunque aquí digan lo que quieran en contra mía, tú vas a hacer justicia finalmente. Esa es nuestra función. Tenemos que seguir sembrando, tenemos que seguir trabajando, y Cristo siempre tiene la victoria. Y por último, número 7, otra característica es que puedes llegar a desalentarte. Cuando eres obrero del Señor, es común que te desalientes. Puede pasar, lo vemos en numerosos personajes ahí de la Biblia. Y en este caso no sabemos por qué Juan Marcos abandonó a Saulo y a Bernabé. No nos queda muy claro, porque cuando llegan a la costa ahí del continente, dijo: ¿saben qué? Yo me voy para mi casa, yo me regreso, y los dejó ahí. Quizá extrañaba su casa, quizá tuvo miedo a los peligros que estaban enfrentando, puede ser, tal vez, pero sea como fuere, él se volvió a su casa. Y ahí tenemos una demostración que aún los que andan con los mejores se echan para atrás. O sea, andaban con Bernabé, andaban con Pablo y se echó para atrás. Si los que tú les estás compartiendo de Cristo se echan para atrás, es común, y te vas a desanimar y vas a decir: oye, yo le invertí tanto tiempo, estuve orando por esta persona para que se me eche para atrás. Que estoy dedicando tanto tiempo y de pronto dice: me voy a aquella iglesia. Es típico, pasa, eso es muy común que suceda. Y hay conflictos luego entre las iglesias por estas cosas. Bueno, pues no debe sorprendernos que esto sigue ocurriendo. Así como le sucedió ahí, sigue ocurriendo. Va a haber gente que de pronto te va a abandonar, se va a ir. Y esta situación de Juan Marcos llegó a causar un conflicto en estos primeros dos misioneros, entre Saulo y Bernabé. O sea, la decisión que tomó Juan Marcos de irse causó una ruptura, una fricción entre estos dos misioneros, entre Pablo y Bernabé. Y este tipo de problemas en la actualidad se siguen presentando. Los primeros grandes siervos de Dios que leímos aquí eran humanos como nosotros, tan humanos como nosotros. Tenían triunfos, tenían luchas, tenían problemas, pero siempre ellos dependían de la dirección del Espíritu Santo. Pero su obra
finalmente fue perdurable y fue victoriosa. Debemos de imitar lo que ellos hicieron, debemos de mantenernos firmes. Habrá alguien que diga: yo quiero ser obrero del Señor, no importa lo que suceda, yo quiero ir de la mano del Señor, yo quiero estar sirviéndole al Señor. Y termino con dos llamados. Primero, busquen Romanos 10 versículo 9, y ahí vamos a leer varios pasajes. Todos abran sus Biblias en Romanos 10. Nos ayuda a entender, porque ¿cuál es el mensaje que ellos daban? Y aquí lo vamos a leer. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuál es lo que necesita oír tu vecino? ¿Cuál es lo que necesitas oír tú tal vez? Y nos dice aquí que Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Hay alguien aquí que crea en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos? ¿Cómo ven si confesamos esto? Confesamos que Jesús es el Señor. Vamos a hacerlo. Y dice, continúo leyendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que dice, todo aquel que en él creyere en Jesús no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, lo leemos: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres salvarte? Invoca el nombre del Señor. Ponte de pie conmigo, vamos a invocar. Vamos a hacer dos cosas, esta es la primera. Vamos a invocar el nombre del Señor, porque todo aquel que en él cree va a ser salvado. El que lo confiesa con su boca y lo cree en el corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así es que vamos a hacer este primer paso, y ahorita continuamos leyendo ahí las instrucciones que nos da. Todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a orar. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, hoy confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro Señor. Creemos que tú moriste y resucitaste. Dios te levantó de entre los muertos y ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias porque en esa muerte, en ese sacrificio perfecto, tú llevaste nuestras culpas y hoy podemos ser salvados. En ti creemos, Señor. Sabemos que no seremos avergonzados. Invocamos tu nombre, seremos salvos, Señor. Sálvanos, rescátanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero seguimos leyendo los siguientes dos versículos, 14 y 15, y este es mi segundo llamado. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Habrá alguien que diga: yo quiero predicar, yo quiero compartirles, yo quiero que escuchen, que tus vecinos, que los mismos de tu casa, que tus amigos, que tus compañeros de trabajo, tus familiares, que puedan escuchar que hay un Dios que salva, que si lo invocan Él los va a rescatar y los va a salvar. Todos tenemos un área de influencia y ahí hay gente que está pasando necesidad. Tenemos que estar con los oídos atentos y escuchar al Espíritu Santo cuando estemos ministrando y ayunando y orando, preparando el terreno para que entonces seamos guiados, y cuando demos la palabra sea la palabra certera, la palabra precisa, y la tierra esté preparada para que esta semilla de la palabra caiga en buena tierra. Pero ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán si nunca lo han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dice el siguiente versículo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues hoy tú eres enviado, eres un enviado. Si eres un obrero del Señor, tienes una misión. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En Lucas 10 versículo 2
nos dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Habrá obreros entonces aquí que digan: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. A ver, hace rato nos tomaron una foto y ahorita no la van a tomar otra vez. Ahorita les explica Betty cómo. ¿Quién dice: yo, Señor, cuenta conmigo? Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Cuenta con mi familia, puedes decir. Cuenta con mis talentos, cuenta con mis recursos, cuenta con todo lo que yo represento, con mis conocimientos, cuenta conmigo. La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Isaías 6:8, con esto termino este último pasaje. Isaías 6:8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame. Podemos decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Hoy te alabamos, Señor, y rendimos nuestras vidas a ti. Nos ponemos en tus manos. Queremos darte a ti la adoración, la alabanza. Queremos ministrarte, queremos servirte, Señor. Queremos ser eficientes, Señor. Queremos estar sintonizados contigo. Queremos obedecerte, Señor. Sabemos que hay una gran necesidad. No queremos estar ajenos a tu obra, a tu voluntad, a tus planes. Queremos ser parte de lo que tú estás haciendo. Queremos ser la iglesia, queremos hacer iglesia. Queremos que cosas sucedan, que señales sigan la predicación de tu palabra. Queremos, Señor, sembrar tu palabra y que ésta crezca y caiga en buena tierra y sea regada con tu Espíritu Santo, y multitudes conozcan de ti, Señor. Y aun y que haya oposición y que haya desánimo, nosotros nos mantenemos firmes contigo, Señor, sabiendo que tenemos un galardón, Señor, en los cielos. Queremos servirte y ser eficientes, Señor. En el nombre del Señor Jesús, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor.